Shop. Este segmento llega a ustedes gracias a la cortesía de Caprichos Coffee Shop en Guaynabo, 787-390-6382. Está en problemas esta fotógrafa. Ella es cristiana, Juan, que sepamos. Lo es. Es cristiana, ok. Lo es. Esta fotógrafa y bloguera cristiana presentó una demanda en una corte federal el martes contra los funcionarios del estado y el condado de Nueva York, desafiando las leyes estatales que la obligan a crear fotografías y blogs que celebran bodas entre personas del mismo sexo, a pesar de sus objeciones religiosas. Ella se llama Emily Carpenter. Podría enfrentar sanciones por desafiar las leyes que incluyen multas de hasta $100,000, una licencia comercial revocada y hasta 1 año de cárcel. Alliance Defending Freedom está representando a Carpenter en su demanda presentada en la Corte Federal de Distrito, particularmente el Distrito Oeste de Nueva York. Alliance Defending Freedom alega que las leyes violan las enmiendas primera y 14ª, lo que limita sus derechos a la libertad de expresión y el libre ejercicio de la religión. Una de las leyes también prohíbe que Carpenter y su negocio expliquen públicamente en el sitio web de su estudio o en las redes sociales sus razones religiosas para celebrar solo las ceremonias de boda entre un hombre y una mujer. Nueva York prohíbe tales comunicaciones porque podrían hacer que los clientes potenciales se sientan incómodos, objetables o no aceptados, deseados o solicitados. ¿Cuál es la razón de la demandante? Emily cree que Dios diseñó el matrimonio como un regalo para personas de todas las religiones, razas y orígenes, para reflejar la unidad y diversidad que se ven en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y para señalar a las personas el sacrificio y amor redentor de Jesús por su iglesia, dice la demanda. Emily celebra los compromisos y matrimonios entre un hombre y una mujer a través de la fotografía, participa y publica con el fin de compartir el diseño de Dios para el matrimonio con sus clientes y el público de acuerdo a sus creencias. Los profesionales creativos como Emily deben tener la libertad de crear arte de acuerdo con sus creencias sin temor a que el gobierno cierre sus negocios o los meta en la cárcel, dijo el asesor de Alliance Defending Freedom, Brian Nehart. Emily sirve a todas las personas, simplemente no puede promover mensajes que contradigan sus creencias religiosas sobre cualquier tema, incluido el matrimonio. El gobierno no puede tratar a algunas personas peor que a otras por sus opiniones religiosas. Desde el pasado, Carpenter ha recibido al menos 6 solicitudes para crear contenido que celebre bodas entre personas del mismo sexo. La pregunta es, ¿hasta dónde a nosotros se nos va a obligar a hacer cosas que están atadas a nuestras convicciones y a nuestra fe que no queremos hacer? Y yo pongo un ejemplo, pero del lado contrario. Cuando Nueva Vida 97.7 hacía conciertos, esto no pasó, pero lo voy a poner como si pasara, ¿verdad? Un ejemplo. Supongamos que cuando yo hacía conciertos, el mejor sonidista para conciertos de Puerto Rico era gay. Y el mejor sonidista para conciertos de Puerto Rico, diga, Nueva Vida es una emisora cristiana que toca unos temas de la comunidad que a mí no me gusta el ángulo, yo no voy a hacerle ningún concierto a Nueva Vida como experto en sonido. Supongamos que su tarifa eran $75,000 y yo estoy dispuesto a pagarle. Yo quiero para el concierto de Marcos Witt el mejor sonidista, que es él y su compañía. Yo no lo puedo obligar a que me haga sonido. Yo no lo puedo obligar a que haga el sonido del concierto. Yo tengo que respetarle que él decide no hacerme el concierto.
Él no me está discriminando por mis razones religiosas. Simplemente no está de acuerdo con el trabajo que nosotros hacemos aquí. Yo no puedo llevarlo a la corte para que la corte lo obligue a hacerme el concierto. Estoy poniendo un ejemplo del lado contrario, porque siempre los ejemplos son de cuando nosotros nos negamos por las razones de convicciones cristianas. Es que ese es nuestro derecho. Hay 1000 blogueros y 1000 blogueras que pueden crear blogs y 1000 fotógrafos profesionales que pueden hacer fotos espectaculares a parejas del mismo sexo. Esto no es un issue anti-gay. Esto no es contra la comunidad. Esto es una persona que tiene un concepto del matrimonio que tiene que ver fuertemente su arraigo cristiano en ese concepto, donde ella lo pone, como ella lo expresó, por eso lo leí, que para ella el matrimonio es lo mejor que tipifica la unión del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora mismo está en este proceso, se enfrenta a 100,000 billetes de multa o a la revocación de su licencia comercial, que la saca del mapa para que siga trabajando como fotógrafa profesional, o 1 año de cárcel, o las 3 juntas. ¿Qué significaría si otro fotógrafo cristiano dijera, pues dame el guiso a mí, porque trabajo es trabajo? Perfecto. Estaría en su perfecto derecho de hacerlo. Yo no juzgaría bajo ningún concepto sus convicciones, y creo que eso es algo que otro fotógrafo cristiano tiene la libertad si está dispuesto a hacerlo. El problema aquí es cuando un Estado hace la ley para no respetarte tus convicciones religiosas, para imponer, y impone el criterio del Estado sobre tus convicciones religiosas. Y que haya una organización o parejas gay que te quieran obligar a hacerlo aunque tú no quieres. Porque si tú no quieres, obligarte a hacerlo es humillarte. ¿Estamos hablando de derecho de admisión también o no? O sea, porque en este caso esta fotógrafa dice, no, yo no quiero admitir ese trabajo por una convicción religiosa. Es que en todos los lugares debe haber o puede haber derecho de admisión. Nos reservamos el derecho de admisión. Sí. En todo lo hay. Y ella en el blog lo tenía. El Estado con la nueva ley le dice, tú no puedes tener eso tampoco en tu blog. O sea, ella lo advierte para que todo el mundo sepa dónde ella está parada. Y el Estado dice, tú no puedes hacer eso, porque provocas que el que no es como tú se sienta mal. Pues entonces, como no lo puede tener en su blog y en su sitio de internet, pues llega la pareja homosexual que quiere contratar los servicios de ella como fotógrafa profesional. Y ella les dice, mira, no puedo. Y estarán no llegando puedo. de verdad porque tienen la necesidad entre tantos fotógrafos que hay, o es para crear un issue. Bueno, eso que tú dices, pero no se puede juzgar, hay que tomarlo como que una pareja genuinamente fue del mismo sexo a buscar el servicio. Por eso, pero Tú sabes. si yo no tengo la intención de crear ningún issue, yo me muevo. Sí, busco otro fotógrafo. Busco otro fotógrafo. Ah, mira, está bien chévere, no se respeta ahí, busco otro. Ajá, pero entonces, claro, hay que ver la parte del que se siente lastimado, ¿no? De que, mira, me rechazó, me gustó el trabajo de ella, porque si ella tiene una página, pues a la gente se enamora de los trabajos. Hay que ver ese punto. Es el mismo caso de Jack Phillips. Claro, el del bizcocho, el de los bizcochos. Jack Phillips se buscó la misma candela, de hecho se la ha buscado 3 o 4 veces ya. Sí, no, él dice que lo va a pagar. Pero el sentido es obligarte a hacerlo. O sea, ¿por qué nos quieren acusar o por qué quieren acusar a un profesional cristiano de discriminar, de ser homofóbico, si hay que respetar eso? El gay tiene derecho, el profesional gay tiene derecho exactamente a lo mismo, de negarse a servirle a un cristiano en su campo profesional de lo que sea. Ese es su derecho. Él no estaría discriminando por razones religiosas, es que es su derecho. Juan Carlos, yo la boda de tu hijo no la puedo cubrir, porque no quiero, ¿verdad? Porque ustedes están de acuerdo a su punto de vista, nosotros nunca hemos estado en contra. Nosotros queremos mantener nuestras libertades. Bueno, y de hecho, ni siquiera habría que dar la razón, ¿no? Exacto, sí, O sea, nadie está obligado. No quiero hacer ese negocio ya. Sí. Pero en este caso, la chica, cuando se le pregunta, porque el Estado tiene una ley, ¿por qué te niegas a servirle a esta pareja del mismo sexo en el contrato que te quiere dar?
Wow. Bueno, por mis convicciones religiosas, para mí el matrimonio, ellos se van a casar. Yo no creo en el matrimonio del mismo sexo, yo creo en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Son mis convicciones de fe. O sea, esa gente la That's llevó it, hasta eso es todo. esa gente la llevó hasta el tribunal por no querer hacer la foto. La tiene en el ¿Estuvo tribunal. presa? No, se arriesga hasta el Ah, presa. se Esta no ha arriesga. estado presa. Está a punto, está a punto. El proceso se está dando. Ella se arriesga a $100,000 de multa, a Un la año. revocación de su licencia comercial o un año presa. Un O año. cualquiera de las tres, como dice siempre, ¿verdad? A discreción del tribunal. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar con este issue? Y como dije ayer, y los Hace- delincuentes en la calle. Entonces la gente buena, vamos a meterlas presas. Hace 3 años era Jack Phillips. Hoy es esta fotógrafa en el estado de Nueva York. Oye, y los que son vetados porque somos cristianos, porque yo estoy vetada en ciertos lugares aquí porque soy cristiana Pues, y no doy conferencia. Y me consta que soy vetada porque toda compañía y toda agencia, esto tiene un protocolo, pasa por presupuesto, pasa por finanzas, pasa, ¿verdad? Quien aprueba tu propuesta de servicios profesionales y demás. O sea que no se queda con una sola persona. Cuando allá adentro se pregunta, ¿y por qué no se escogió la cotización de, no, es que es cristiana y probablemente mencione a Cristo? Entonces yo me entero, ¿qué pasó que no se aprobó? Siempre hay alguien que te va a informar, no, porque prefieren a alguien que no sea cristiana. Entonces yo no voy a hacer nada porque... sí, los vas a demandar porque te están discriminando Claro. en contra de tu... Y te estoy de tu hablando fe. de una agencia fuerte, grande aquí. Dilo, y llevo, dilo, sí, yo llevo como, algún día lo diré, fíjate, algún Mira, día lo ¿verdad? voy a decir. Sí, porque hay mismos empleados que me ven en la calle y me han dicho, te hemos pedido, queremos que estés aquí en ¿Es nuestra privada empresa o gubernamental? del gobierno. Ah, bueno. Pagada por el pueblo. Bueno, ya. Pagada por el ahí pueblo. es discrimen. Ya Claro. es discrimen. Y me dicen, y te hemos pedido y hemos querido, y la respuesta es esta. Y yo, sí, yo lo sé, me consta. Ya ahí es discrimen por razones religiosas. Sí. Porque el gobierno no lo puede hacer con nadie. Claro ya que sea un no, gobierno. claro que Pero no. cuando tú tienes una empresa privada, tú decides a quién le sirves y a quién no. Exacto. Máxime cuando tu trabajo tiene que ver con cosas donde tus convicciones religiosas están envueltas. Pero claro, ahí se nota en esta gestión de esa, era una pareja de chicas. Anyway, de esa pareja gay, Ujú. se nota un poquito de maldad. Porque Sí. llevar eso hasta allá, ¿no? O sea, Correcto. cuando te puede buscar otro fotógrafo. Imagínate, la ciudad de Nueva York, el estado de Nueva York. Sí. Habrán miles de fotógrafos profesionales Claro. dispuestos a hacer ese trabajo. Y te garantizo que entre ellos, algunos cristianos dispuestos a hacerlo. ¿Por qué obligar a esta? ¿Por qué esa insistencia de humillar al extremo de que lo vas a tener que hacer porque hay una ley que te obliga a hacerlo? O sea, esa es la parte que yo la tengo que identificar como mala fe, como maldad, porque es no respetarte tu derecho a ver la vida como la ves. Wow, y un juez no pudiera decir al final, en ese caso, miren, dejen esa muchacha quieta, ¿qué le pasa a ustedes? No, al contrario, hay una ley que la obliga. Es todo lo contrario, ya es una ley que la obliga. Alliance Defending Freedom la está defendiendo basado en el derecho que le provee la primera y la 14ª enmienda. Por eso el derecho es rogado. Pero cuando se hizo la ley, no sé si hubo gente que la protestara, se convirtió en ley, que no puedes discriminar por eso. Y finalmente mira las consecuencias que ella está enfrentando. ¿Aquí hay gente que haya vivido con su negocio o algo así? No tengo idea. Sería interesante por demás Sería si en Puerto interesante. Rico hay algún caso. Yo no conozco ninguno. No, yo tampoco. No conozco ninguno. Pero pues achacan al cristiano de tener, tú sabes, de ser discriminatorio. Pero realmente es su derecho, mano. De verdad que es su derecho. A ver la vida como la ve desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista religioso, como tú le quieras llamar. Claro. Cuando hay cientos o por lo menos, ¿verdad? Por no decir miles, por lo menos hay cientos de profesionales adicionales que lo pueden hacer. ¿Cómo tú reaccionas cuando sigues escuchando este tipo de noticias? Me gustaría en par de minutitos escuchar, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión? Mientras en esta mañana pues recibimos tu llamada al 787-993-9700. Claro que sí. Y entonces, y de paso invitamos a la gente a que se tome un buen café en Caprichos Coffee Shop. So, Ahí tenemos la tacita, mira qué linda. yes. Qué bonito, ¿verdad? El loguito de Caprichos gusta Coffee mucho Shop. el logo. Bien bonito. Espectacular. Sobre todo como una barquillita ahí, mira. Y ellos Verte están, todo. fíjate Así que ellos es. están frente al bosque forestal La Marquesa en Guaynabo. Eso es hermoso, sí. Sí, sabes que es un ambiente bien bonito Sí, cuando vas sí, allí.
Ellos están ubicados allí y los puedes llamar al 787-390-6382 para que sepas. Búscalos en Instagram o en Facebook, Caprichos Coffee Shop. Café, batidas, limonadas, piña coladas, frappé, desayunos, sándwiches, mantecado. Gracias a la gente de Caprichos Coffee Shop. Así es. Adelante, buen día. Gracias. Sí. Sí, Dios los bendiga mucho. Hola. Amén, amén. Me parece excelente, ¿verdad? El tema que están trabajando y pues quería compartir una experiencia personal. Yo soy diseñador gráfico y estaba trabajando la ilustración para un artículo que trataba exactamente el tema que ustedes están hablando hoy. Ok. Entonces hay una imagen que es bastante popular donde hay un hombre gay con una bandera gay tirado en el piso y hay un montón de pastores dándole con la Biblia. No sé si la han visto. Wow. No he tenido el pre. Wow. Pues una amiga ilustradora hizo esa misma escena, pero a la inversa. Puso un cristiano en el suelo con una bandera cristiana y varias personas del ambiente gay pues, atacándolo. Ajá. Entonces se publicó en Facebook con la ilustración que nosotros mandamos a hacer y Facebook lo prohibió. Luego sustituimos la foto por la original, que es los pastores dándole a la persona gay, Ajá. y entonces lo permitió. Sí, y las dos imágenes son exactamente Lo mismo. el mismo concepto de ilustración, todo, simplemente es que la víctima es diferente. Wow, mano. Qué fuerte. Qué bueno que lo compartiste con nosotros esta mañana. Quisiera decir una cosita más. Sí. Yo en mis trabajos de diseño subcontrato a mucha gente y a mí me han dicho que no me van a hacer un trabajo porque la persona que yo le estoy solicitando el trabajo en una ocasión particular era una persona musulmana y me dijo que no porque yo era cristiano. Así que eso pasa de todos lados. Para que tú veas. Y tú no fuiste a llevarlo a corte por eso. Claro que no. ¿Le respetaste después esa diferencia? Exactamente. Sí. Es que de eso se trata. O sea, ¿por qué con nosotros no hay tolerancia? Tolerancia en una sola dirección. No puede ser. O sea, no puede ser. Qué triste que sea así. Ujú. Oye, me quedé impresionado con eso. Nunca he visto esa imagen. No. No, me Debe ser encantaría. fuerte, debe ser doloroso de ambas Terrible. partes, Sí, sí, de ambas sí. partes. Innecesario. Sí, Totalmente. sí, Pero fíjate cómo- Pero qué bueno la iniciativa de ellos para demostrar la falta de tolerancia que hay entonces hacia nosotros. Y el compromiso de empresas privadas como Facebook, Sí, que exacto. no toleró la nueva imagen que hicieron del pastor en el piso y los gays agrediéndolo, pero sí tolera sin ningún problema al gay en el piso y los pastores agrediendo supuestamente con Biblia, ¿verdad? Que es una ilustración. Esa no la borran, esa no la sacan. O sea, hay una hostilidad hacia la iglesia, hacia ser cristiano, hacia el evangelio, evidente en todas partes. Pero nosotros siempre terminamos pagando el traste roto. Somos los que estamos mal. ¿Por qué a nosotros? ¿Por Sí. qué a los cristianos? No, y es impresionante que en el estado de Nueva York exista esta ley. O sea, hasta dónde nosotros a veces ocupados en nuestras cosas. Yo creo que el estado de Nueva York tiene cantidad de iglesias y de cristianos para que se haya legislado Claro. a ese nivel. Sí. Donde no te puedes negar, o sabían y te tornas indiferente, que era parte del tema de las 7 con la pastora que se declaró atea. O sea, nosotros no podemos convertirnos en unos cristianos indiferentes cuando nos están queriendo hacer las leyes. En este caso aquí, la ideología de género, ¿verdad? Porque estamos en el 184, pero el proyecto 185 ya mismo empieza el proceso del 185, que es la imposición, ¿verdad?, de la ideología de género en las escuelas. Pero no podemos convertirnos en diferentes porque mira, una bloguera y fotógrafa cristiana, mira lo que está, a lo que se enfrenta, papá. Te quitan la licencia comercial de que va a vivir. Bueno, Sí. Dios la va a sostener. Pero caramba, tú te preparaste profesionalmente para No, ser no, fotógrafa no. profesional, sacas la licencia del Estado y de repente te la cancelan porque no quisiste hacerle una boda a una pareja gay. Eso no viene de mentes liberales, viene de mentes fundamentalistas. Totalmente. Entonces, sabes. el Fuerte. fundamentalismo, ¿cómo es que dice Joan? De género, fundamentalismo de género. Claro, Sí, sí. claro. Bueno, señores, estamos compartiendo con ustedes temas interesantes y si te lo perdiste, este tema, en unos pocos minutos lo puedes ir a ver a nuestro Facebook y también a nuestro canal de YouTube, Nueva Vida Radio y TV, YouTube. Regresamos con más, nadie se vaya. Eso es. Estamos en Ruta Nueva Vida 97, 7, totalmente en vivo, de 5 de la mañana